presentan Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenido a Mirando Lejos. Hoy tenemos un programa especial porque hay dos temas que son centrales en el Paraguay. Uno es la ANDE, la energía eléctrica, el problema energético o la posibilidad energética que tenemos. Para eso va a estar el presidente de la ANDE para hablar con nosotros. Y otra cuestión que es muy importante para cualquier país, cualquier democracia, es tener una oposición estructurada sobre bases sólidas, y en ese sentido vamos a evaluar con el diputado Jorge Ábalos Mariños la situación interna del Partido Liberal Radical Auténtico después de la convención del último domingo. Y quisiera editorializar hoy sobre lo que fue la convención del último domingo. En primer lugar, felicitaciones a los convencionales liberales, porque lastimosamente, y lo digo con dolor, porque yo soy de afiliación liberal, lo digo con dolor, en las últimas convenciones del partido, el Partido Liberal dio galas de ser una suerte de titanes en el ring, ¿verdad? Donde los convencionales o barras contratadas iban a puñetazos, a sillazos, o sea, el golpe, la violencia sustituía el diálogo y la deliberación. Eso no, gracias a Dios, el Partido Liberal se reencauzó en su tradición de civismo, de diálogo, de democracia, de votar y de ajustarse al derecho. En ese sentido, no podemos más que felicitar al Partido Liberal que haya, de alguna manera, regresado a sus fuentes, a su origen, a su cultura y a su tradición. Lo peor que los paraguayos podemos pretender es que no exista partidos políticos en el Paraguay. No existe democracia sin partidos políticos. Nosotros necesitamos un partido colorado fuerte, vigoroso, dinámico, cambiante. Y necesitamos un partido liberal y una oposición en su conjunto, también que posean la virtud y también que posean la destreza de poder ser una oposición que sea tan convincente que pueda decirle a la sociedad paraguaya y presentarse ante la sociedad paraguaya como una alternativa superadora de lo que hay y una alternativa que le diga, saben que nosotros podemos ganar. La democracia es eso, no es la destrucción de los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden fagocitarse, no pueden destruirse. Un partido político cuando implosiona, y ese se cae todo para adentro, es una pérdida para la democracia, es una pérdida para las culturas políticas. Con esto no estoy diciendo que los partidos tienen su existencia y su sobrevivencia garantizada, o que los partidos políticos son sagrados, o que tiene que imperar una suerte de partidocracia. Lo que digo es que los partidos políticos, el Colorado, el Liberal, Patria Querida, el Federista, etcétera, etcétera, son el combustible que cuando llegan al poder van a mover la maquinaria partidaria. De eso se trata la democracia. La democracia se trata de que haya partidos políticos y al mismo tiempo que haya alternancia. Y la oposición tiene que tener esa vocación de no jugar un papel periférico, sino tiene que tener la vocación de decir, nosotros también poseemos la posibilidad de más temprano que tarde de ejercer el poder y administrar de una manera diferente y obviamente superadora, hasta que luego le vuelva a tocar al otro partido el ejercicio del poder político. Lo peor que hay en una democracia, desde mi punto de vista, siempre lo he dicho, es la perpetuidad de un solo hombre, de un solo partido o de una sola cultura política en el ejercicio del poder. El monopolio también es malo en la economía y también es pésimo en la política. Por otro lado, la decisión de la Convención Liberal Radical Auténtico a mí por lo menos me pareció acertada y ajustada a derecho. Veremos qué decide a posteriori la justicia. Pero estamos en un momento en donde tenemos que pensar en lo siguiente. El Partido Colorado ha sacado siempre mucho provecho de ser oposición y de ser gobierno. Convengamos, desde que empezó la transición democrática con Rodríguez, con Guasmosi,
con Cubas, con Nicanor Duarte Frutos, después vino Lugo, y luego no, Mario Abdo Benítez y ahora Santiago Peña. El Partido Colorado ha jugado ese doble juego, cero oposición, cero gobierno. Al Partido Colorado le salió de maravilla, ha ganado todas las elecciones. Y todas las elecciones las ha ganado legítimamente. Al Partido Liberal, en cambio, tener una fracción que es funcional al gobierno y tener una mayoría o un sector fragmentado que es oposición, esa fórmula no le ha resultado, esa ecuación funciona para los colorados, pero no funciona para el liberalismo paraguayo. En la ecuación Partido Colorado, oposición gobierno, gana el Partido Colorado. En la ecuación Partido Liberal fragmentado, un sector del Partido Liberal funcional al Partido Colorado y otro sector opositor, significa pérdida del Partido Liberal y por sobre todas las cosas, un escenario de confusión dentro de la oposición paraguaya, en donde vemos que pequeños grupos pueden crecer y nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Este país tiene un pasivo social. Hay muchos paraguayos que están en el nivel de extrema pobreza. Cuando más tarde, cuando más lerdos seamos en hacer las reformas que el país necesita, más costosas van a ser estas reformas. Por eso que nosotros necesitamos, si yo fuera el presidente Santiago Peña, o fuera el presidente de la República del Paraguay, estaría feliz de tener una oposición. Es una mala costumbre cooptar a la oposición, como también una mala costumbre que la oposición por dádivas o pequeñas recompensas se preste a los favores y al servicio del Partido Colorado. Viceversa, no funciona así la democracia. La democracia, para que sea una forma superior del ejercicio político, para que la democracia no sea solamente ir a votar, sino que signifique trabajo, pan y solidaridad entre los paraguayos, necesitamos tener una oposición. Si yo fuera Santiago Peña, no cooptaría a la oposición paraguaya, al contrario, estimularía que haya una oposición que me exigiera, que le exigiera a mi ministro, que le exigiera al presidente Lande, que hoy está con nosotros. Si no hay oposición, no se zonifica bien qué es gobierno y qué es oposición. Necesitamos por todos los lados nosotros los paraguayos entender que la democracia como una forma superior de convivencia, no solamente entre detentadores y destinatarios del poder político, sino de la sociedad en su conjunto, demanda que el partido de gobierno cumpla su rol y que el partido de la oposición cumpla su rol. Y no podemos seguir con liberales que estén repitiendo la ecuación que siempre ha significado no solamente la derrota del liberalismo, sino la derrota de toda la oposición. Por otro lado, si la oposición paraguaya y el Partido Liberal va a tener su discurso centrado en el anticartismo, tampoco va a ganar la oposición paraguaya en las próximas elecciones. El Paraguay tiene muchos problemas sociales, muchos obstáculos que dificultan la gestión administrativa. Va a tener problemas de gobernabilidad muy próximamente. Si el Partido Liberal, la oposición, el Encuentro Nacional, todos los partidos, ese conglomerado de fuerzas hoy pequeñas que configuran la oposición, si solamente mantienen un discurso anticartista, creo que van a estar disparando lejos del centro de donde hay que disparar en este país. La oposición tiene que expresar y encarnar la necesidad del cambio que el pueblo paraguayo está reclamando todos los días. Enseguida estamos con el presidente de la ANDE para hablar de una empresa que es central y emblemática en el sector público paraguayo y en la economía privada paraguaya. Y luego sobre la Convención Liberal con Jorge Ábalos Mariñas. Volvemos enseguida. Bueno, como habíamos anunciado, estamos con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa. Presidente, ¿cómo te da un placer de estar contigo en este programa? Muchísimas gracias, doctor, por esta nueva invitación y para mí es un placer estar con usted y con su audiencia. Bueno, a ver, la gente se está quejando porque hubo muchos cortes últimamente, un exceso de demanda de energía por los calores.
¿cuánto más hay que invertir de un plan maestro para que la gente no tenga? Y mucha gente también, algunos amigos industriales me dijeron, a mí cada corte me cuesta, no voy a dar nombre porque no tengo autorización, un industrial muy importante que hace galletitas, me dijo, $3,000 cada corte. O sea, por ejemplo, cada pestañeo, cada corte en la Ande. ¿Cuánto más hay que invertir por lo menos para lograr esa seguridad en el abastecimiento? Bueno, primeramente importante recordar, doctor, de que en los últimos tiempos se ha invertido bastante en el sistema eléctrico paraguayo, en promedio unos $300 millones, como nunca antes. ¿De qué época a qué época? Y mira, y en los últimos 3 años, la inversión llegamos a $300 millones en forma anual. Anual. Es decir, para tener una idea, hasta el año 2008 la inversión no llegaba a $50 millones en forma anual. Entonces eso llevó a una situación muy crítica en el suministro de energía eléctrica. Posteriormente comenzó a mejorar las inversiones, pero los últimos 3 años llegamos a $300 millones en forma ¿Cada año? Cada año. Y o sea que se invirtió bajo tu gestión $900 millones. Así mismo es. Esa es récord eso en Paraguay. Así, récord de inversiones, y nuevamente para este año estamos proyectando de volver a alcanzar esa cantidad de inversión que es muy necesaria justamente para poder primeramente acompañar el crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay. Para tener una idea, doctor, el año pasado, es decir, en un año tuvimos un crecimiento de 12% en la demanda de energía eléctrica en Paraguay. Eso significa más de 470 megavatios de potencia adicional de consumo en un año. O sea, ¿cuánta gente más lo tienen en... Y para tener una idea, comparativamente, es más del doble de la potencia total de Acaraj, ¿verdad? En un año creció el Paraguay en consumo de energía eléctrica. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que acompañar en obras, en línea de transmisión, en distribución, transformadores. Todo el sistema eléctrico también tenemos que ampliar para poder acompañar ese crecimiento de consumo de energía eléctrica que se registra en forma anual. Y el crecimiento es la más alta de la región que se registra en Paraguay, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta. Sí. O sea, está creciendo el consumo y se necesita dotar la infraestructura al sistema. Esa es tu cuestión. Así mismo. Ahora bien, en el presupuesto de la ANDE, Sí. ¿cuánto de 100? ¿Cuánto te cuesta, cuánto es el costo de la energía? Que es Itaipú, Yacyretá, Acaraj. Me imagino que también se le paga. Sí. ¿Y cuánto hay en gasto de inversión? Bueno, realmente... La compra de energía. La compra de energía hoy en día representa el 35% del presupuesto total, ¿verdad? Y lógicamente, de que, como siempre dije, y me pareció muy interesante tu consulta en la primera parte, cuál es el efecto de un pestañeo en el sector, para el sector industrial, ¿verdad? Inclusive muchos de los industriales me dicen muchas veces, nosotros muchas veces en un corte de energía eléctrica la pérdida es mayor que la facturación del mes por consumo de energía eléctrica. Entonces acá hay una cuestión también central, ¿verdad? Que tiene que existir una política tarifaria de energía eléctrica en Paraguay, ¿verdad? Porque en el año 2017, después de 14 años, tuvimos un reajuste del 20% y a partir de ahí, desde el año 2017, no tuvimos ningún reajuste hasta el momento. Es decir, la tarifa de la ANDE es una tarifa política, no una tarifa técnica, entonces es muy necesario tener una política tarifaria en el país para poder tener los ingresos necesarios para poder invertir en infraestructura eléctrica y mejorar la calidad de servicio a los efectos de que las empresas instaladas en Paraguay para generar mano de obra tengan la competitividad necesaria y su producto sea de calidad. A ver si te copié bien. Sí. O sea, que para esa tarifa, ¿cómo dijiste vos? ¿Política tarifaria? Sí, que haya una política tarifaria. Esa política tarifaria quiere decir que, de alguna manera, primero te tiene una primera pregunta, después voy a otro tema. Sí. Esa quiere decir que el precio de la energía, el precio de la luz, de la electricidad, tiene que subir. No, eso va a depender de la decisión del Poder Ejecutivo. De hecho, nosotros siempre estamos discutiendo eso a nivel de Consejo de Empresas Públicas, ¿verdad? Es una decisión. Pero sí, definitivamente la tarifa del Paraguay de energía eléctrica es la más baja de la región. Entonces, por un lado,
está la calidad de servicio, por otro lado está la tarifa. Un periodista una vez me preguntó si por qué ya no ejecutamos todas las líneas en forma subterránea, porque comenzamos en calle Palma. Sí, vi eso. ¿Cierto? Entonces, ¿y cuánto está pagando en este momento por consumo de energía eléctrica en tu casa? Le pregunté, y estoy pagando 200.000 guaraníes. ¿Está dispuesto a pagar 10 veces más? Le pregunté y me dijo, no, entonces no vas a poder tener líneas subterráneas. Es decir, depende cuánto es la tarifa para que nosotros también podamos realizar las inversiones necesarias en el sistema eléctrico paraguayo. Es como cualquier otra empresa privada. Te voy a jugar Sí. un penalti a ti. Sí. Entonces quiere decir que a la ANDE le conviene, es que en esta negociación, hoy leía las declaraciones de un ingeniero que siempre fue muy crítico en todo, de críticas muy ácidas, Escauriza. Lo digo porque fueron declaraciones públicas. Sí. Entonces él decía que baje el precio de la energía, o sea que decía que el Paraguay no tenía que mantener el precio de la tarifa alta, sino que tiene que bajar el precio de la tarifa de la ANDE. O sea, el precio de la tarifa de la energía de Itaipú, perdón. Para que la electricidad de la ANDE también, obviamente, me imagino si baja, va a tener un impacto en la tarifa o no. O eso se invertirá en infraestructura, si es que baja el precio de la energía de Itaipú. Bueno, la posición del gobierno paraguayo en ese aspecto es que tenemos que mirar en forma integral y no solamente la ANDE. Lógicamente siempre considerando el beneficio para el cliente final, en este caso de la ANDE, pero siempre miramos, digamos, como país, no solamente como ANDE. Considerando que actualmente el Paraguay está contratando el 35% de lo que le corresponde de potencia en Itaipú, es decir, 18% del 100% de la potencia disponible en Itaipú. Entonces, considerando de que el Brasil está todavía contratando en mayor porcentaje que Paraguay, lógicamente que si hacemos una ecuación rápida, todavía a corto plazo conviene una tarifa alta en la Itaipú binacional porque vamos a tener un ingreso mayor a los efectos de destinar de acuerdo a la prioridad del gobierno en los sectores más vulnerables para el desarrollo de nuestro país. Te quiero hacer una pregunta. A ver, para que la gente también nos entienda. La ANDE contrata potencia. Así es. La potencia es como si fuera una naranja. Y la energía, todo el jugo que sale de la naranja. La pregunta está ahora la siguiente. Se contrata la potencia. Se estira, sale toda la energía. El consumo paraguayo es un consumo que tiene sus lugares de pico. A la siesta y de 6 a 9. Y en invierno lo baja más el consumo también de la energía. En promedio en un 50%. Ahí está. Entonces, en Paraguay. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué yo contrato el día que contrate las 10 turbinas? Porque tenemos que contratar la potencia, no energía. Así. Hay horarios en donde nosotros no consumimos la energía. En el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, los meses fríos, templados. ¿Y qué hacemos con esa energía? ¿La vendemos a Brasil? Cedemos al Brasil, pero la potencia contratada no tiene un solo valor para todo el año. Existe un promedio, pero eso va variando de acuerdo en forma estacional. Es decir, en invierno la potencia contratada baja y en verano aumentamos. Asimismo, el promedio tiene en este momento, el año pasado, por ejemplo, contratamos 2.154 megavatios de potencia. O sea, 3 turbinas, más o menos. Sí, así mismo es, ¿verdad? Entonces, esa es la potencia contratada. Entonces, nosotros, para complementarte, simplemente para complementar, el Paraguay tiene la ventaja que tiene la otra central hidroeléctrica, que es Yacyretá y también Acaragui. Entonces, en horario de mayor demanda, se cubre esa demanda desde Yacyretá y también desde Acaragui. Y se optimiza la potencia contratada en Itaipú. Lo máximo posible se optimiza. No es que se contrata para cubrir el pico, no, se contrata a la base. Por eso se optimiza la potencia contratada. O sea, nosotros solamente estamos contratando para lo que vamos a consumir durante el día. Así mismo es. Y para los momentos de pico estiramos de Yacyretá o de Acaragui. Así mismo, de ambas partes. Es decir, por eso es tan importante la sincronización de ambas centrales hidroeléctricas entre Itaipú y Yacyretá, que justamente un año atrás entró en servicio la interconexión entre
Itaipú y Yacyretá, que también permite realmente, a partir de esa sincronización de ambas centrales hidroeléctricas, transferir carga de una central sobre otra. Es decir, ya no existe más corte de energía eléctrica para poder trasladar una localidad que, por ejemplo, estaba sobre Yacyretá, pasar sobre Itaipú y viceversa. Hoy en día eso ya se hace de forma automática para poder mejorar la optimización de retiro o intercambio de energía eléctrica desde ambas binacionales. Siempre le escucho a los técnicos de la ANDE que para el 2033 Sí. la ANDE va a tener que contratar toda la potencia de Itaipú. Así. El otro día le escuché al director de Censo y Estadística. Todos presumíamos que nosotros íbamos a ser ahora 8 millones de paraguayos. Y lo escuché atentamente en la Unión Industrial Paraguaya. Lo escuché y él dijo, no, somos 6 millones nomás. 6 millones 100 mil. Y con una tendencia a estancarnos poblacionalmente. Hoy el nivel de natalidad es 2,3. O sea, no hay una mujer ya no tiene más 5 hijos. Una mujer tiene 2,3 hijos. O sea, y eso, la tendencia va a la baja, con toda la cantidad de migración, la exportación de vientres que se hace en este país, paraguayas que viajan para hacer servicio doméstico, enfermera, otro tipo de actividad a España, a Italia. En España cerca de 200.000 paraguayos. Entonces, daría la impresión que yo no voy a ver una población de 10 millones de paraguayos, quizás lleguemos a 8 millones de paraguayos. La pregunta que te quiero hacer, con esa base, con ese nuevo dato que nos da esta última encuesta que se hizo, digamos, esta última censo, ¿te parece a vos que nosotros vamos a llegar en el 30-33 a tener que consumir toda la energía si nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos una gran capacidad de biomasa, mucha gente está haciendo biomasa, y en segundo lugar, la población, si crece, yo creo que vamos a quedarnos como Uruguay, yo creo que vamos a quedarnos en 6 millones porque estamos en una fase de mantener la población paraguaya. Claro que si mejora el nivel de vida, el consumo va a mejorar, pero ¿cómo ves eso? ¿Todavía estás vos convencido de que eso va a ser así en 10 años? Menos. La gente de la ANDE dice menos de 10 años. Bueno, yo absolutamente convencido de que si continuamos con este nivel de crecimiento, y esa es la tendencia, para el año 2030-32 aproximadamente ya estaríamos utilizando el 100% de la disponibilidad de potencia en ambas binacionales. Eso es así, y para eso tenemos que prepararnos, ¿verdad? Por eso es que recientemente se reglamentó la ley 6977 de energías renovables no convencionales, que es fundamental para la diversificación de la matriz de generación. Nosotros no podemos esperar, ¿verdad?, 8 años para poder comenzar a generar energía eléctrica con otra fuente de generación. Y esa ¿Puedo explicarme qué es esa ley? ¿De qué trata? Bueno, es una ley que se aprobó el año pasado, es la 6977, donde, digamos, es una ley que promueve la generación de energía eléctrica renovables no convencionales. No convencionales porque nosotros le llamamos convencionales a las centrales hidroeléctricas que tenemos en Paraguay. Entonces, esto es básicamente para otro tipo de fuente de generación, como solar, eólica, biomasa, principalmente en Paraguay. Y lógicamente en Paraguay la tecnología que se adecua y que tiene futuro es la generación solar, ¿verdad? Y esta ley es una ley muy interesante donde tiene 4 figuras, ¿verdad? El autogenerador, donde cada uno de nosotros vamos a poder generar energía eléctrica en nuestra casa, en nuestra vivienda, en nuestro comercio. Si yo no quiero tener la energía ANDE, yo pongo mi base solar con una batería para usar de noche y puedo prescindir de la ANDE. No estoy obligado a consumir de la ANDE. No está obligado, pero todavía te va a salir muy caro. Claro. Todavía te sale caro, pero sí con batería, pero puedes complementar. Por ejemplo, cuando hay sol, entonces usa tu generación solar y si te sobra puedes vender a la ANDE, ¿no es cierto? Con un banco de batería te va a salir más caro, no te va a convenir financieramente, claro. Pero si tenés un panel solar sobre el techo de tu casa, sí vas a poder generar energía eléctrica y lo que no usás vas a poder vender a la ANDE. La ANDE está obligada a comprar. Hasta un megavatio de potencia está obligada a comprar la ANDE. Entonces, el autogenerador, por un lado.
Por el otro lado está el cogenerador, donde dentro del proceso industrial pueda generar a través de su desecho, por ejemplo, la azucarera, o el ejemplo claro es Paracel, ¿no es cierto?, donde ellos mismos van a generar de su desecho, desecho de su producción, entonces va a generar energía eléctrica y el caso de Paracel, por ejemplo, va a tener una potencia instalada de 200 megavatios. Para tener una idea. A Caraí. El 50% va a utilizar, el 50% no va a poder utilizar. Eso va a recoger su desperdicio de la madera, lo que sea, y va a ser 400 megawatts de energía. 200. Sí. Y 100 ellos van a usar y 100 va a vender a la ANDE. Entonces, esta ley te permite, digamos, le permite a la ANDE comprar energía que de repente de alguna u otra manera se va generando dentro de su proceso industrial, por ejemplo. Por otro lado está el generador en sí, donde dentro del plan maestro de la ANDE, para el año 2040 nosotros tenemos que aumentar la generación en Paraguay en 4.000 megavatios de potencia. Entonces, con esta figura, la ANDE va a poder licitar. De energía renovable. De energía renovable. Nosotros no queremos ensuciar nuestra matriz de generación. Nosotros queremos mantener que el sello de Paraguay, que es el único país a nivel global que tiene su fuente de generación de energía eléctrica 100% limpia y renovable y firme. Existen otros países... Eso es muy importante. Existen otros países firmes. Porque la solar y la eólica no son firmes. No son firmes. Existen otros países donde llega al 100% dependiendo de las condiciones climáticas, pero con generación intermitente. El caso de Paraguay, 100% energía renovable y firme, por sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea que, digamos, hay que tener un mix, o sea, hay que mezclar. Yo voy a tener que generar una energía solar, al mismo tiempo tener como utilizar la ANDE como energía o una biomasa. Ahora, me tengo que ir porque en este tema el tiempo es dictador. La matriz energética paraguaya, hoy en día la biomasa es la principal. ¿Cuánto hace la energía eléctrica de la matriz? 19%. ¿Y la biomasa? Y ahí se distribuye entre biomasa y, digamos, derivado de petróleo en 50-50 el resto, es decir, 40-40 aproximadamente. Presidente, muchísimas gracias. Creo que estuviste muy lúcido como siempre. Muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación y a las órdenes de siempre. Bueno, enseguida, Convención Liberal sin sillas que volaron. Una gran cosa. Bueno, como habíamos anunciado, estamos con el diputado Jorge Avalo Mariño, él es presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un gusto enorme poder compartir contigo el programa y también saludo a la teleaudiencia. Entrando un poco en tu papel como legislador, yo sé que sos muy trabajador y muy atento a la agenda legislativa. Muchos gremios están preocupados por la ley de protección de los datos personales. ¿Cómo está eso? Porque hay mucha preocupación de mucha gente por lo que implica en términos de costo, en términos de que hay sanciones desproporcionadas. Yo sé que en tu comisión estaba eso, por eso te pregunto, para que mucha gente que está asociada a gremios de... Sí, es así, Carlos. En las últimas sesiones legislativas del año pasado, inclusive ya había sido incluido en el orden del día. Yo solicité aplazar, conseguí el acompañamiento de los colegas, un aplazamiento sine die. Empezamos nosotros a trabajar de la Comisión de Legislación, involucrando a muchos sectores. Recibimos esas preocupaciones y también con gente afines al Poder Ejecutivo. Y ellos nos habían informado que justamente desde el Poder Ejecutivo se está trabajando en un proyecto que va a implicar, digamos, modificaciones sustanciales al proyecto original que ya está en la Cámara de Diputados, por lo que nosotros habíamos decidido esperar. Tenemos la información también que no va a demorar en ser remitido esas modificaciones y a partir de ahí trabajar ya. El proyecto en sí, en cuanto al objetivo, es aceptado por todos. Nadie se opone
a que la creación de o sea, de poner en vigencia una ley que proteja los datos personales, ¿verdad? Pero como bien lo manifestaste, hay articulados que se refieren a la sanción, el Estado mismo tiene que montar una estructura, las empresas también, entonces buscar un poco acomodar todos esos aspectos para que en lo posible sea una ley, digamos, de un consenso grande. Claro. Las leyes que se hagan no tienen que aumentar lo que yo siempre digo, el costo de transacción dentro de una economía formal. Es así. O sea, la formalidad no tiene que ser cara para el que está en la formalidad. Totalmente de acuerdo, y es lo que nosotros estamos trabajando, reitero, desde la Comisión de Legislación con diferentes sectores privados y por supuesto también esperando estas propuestas de modificaciones para ver una vez tenido todo el universo, poder avanzar en la sanción de la ley. Bueno, vamos a la política, porque sucedió algo importante en la convención del partido el domingo pasado, en donde no volaron sillas. Fue una convención donde se deliberó, fue, digamos, en términos racionales, una convención inusual, comparando con las últimas convenciones del partido. ¿Cuál es tu evaluación de la convención y del resultado de la convención? Coincido contigo que en principio es una convención muy tranquila. Yo creo que también se debió, y hay que ser sincero, de que prácticamente hubo una sola parte, digamos, porque el sector que estaba a favor de los senadores, tengo entendido que se retiraron rápido, se inscribieron, se retiraron, algo así. Aclaro que no soy convencional ni miembro del directorio actualmente, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras hay que rescatar que fue una convención dentro del marco de la normalidad, que es algo que hace rato no sucede en nuestro partido, ¿verdad? Y en cuanto a los resultados, yo soy respetuoso siempre de las decisiones institucionales del partido. Tengo algunos cuestionamientos que tengo que expresarte. Yo creo que la acusación contra los senadores se hubiese centrado solamente en el tema Katia González, que creo que fue algo muy grave, porque habiendo disposiciones no solo de reglamento del Senado, sino de constitucionales, no han sido tenidos en cuenta, enfocar por ahí las causales. Porque después viene la otra parte que está siempre en discusión, el tema de votar en coincidencia. Yo le cuestiono a los senadores votar siempre en la línea de los cartistas, ¿verdad? Y ahí ya está en discusión el tema del mandato imperativo que establece la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, para mi gusto, se hubiese podido evitar toda esa discusión si el tema se trataba solamente, y que para mí era motivo suficiente el tema sucedido con Katia González. O sea, para vos la expulsión de Katia González significó una violación a la Constitución de la República. Y por sobre todas las cosas, a la Constitución y al reglamento aprobado, pero hace cuestión de días por la Cámara de Senadores, donde establecía una mayoría y un procedimiento a seguir. Nada, eso se respetó. O sea, digamos, Katia fue arbitrariamente expulsada. Teórico, es mi opinión, y estoy seguro de que hubo una arbitrariedad al no respetar, reitero, todas esas disposiciones que el propio Senado aprobó. Yo hasta puedo estar en desacuerdo, porque para mi criterio, para la pérdida de investidura tendría que ser mayoría simple. Nosotros siempre defendimos eso, porque la Constitución habla de que en el caso que no esté especificado una mayoría calificada, se aplica por mayoría simple, por más que haya contrasentido con algún otro artículo. Pero el artículo 201, cuando habla de pérdida de investidura, no establece una mayoría a ser aplicada, por lo tanto se va al 185, creo, que dispone que tiene que ser mayoría simple, ¿verdad? Pero, o sea, Carlos, que una vez que se apruebe una disposición, ley, resolución, decreto, lo que fuere, mientras no sea atacado de inconstitucional, rige. Y esos fueron aprobados por el propio Senado, por los mismos autores. Por lo tanto, estaba en plena vigencia en ese momento y eso no fue respetado. Ahora, ¿qué le espera al liberalismo paraguayo? Estamos en una etapa, llamémosle, hubo una etapa post-Laíno, hubo una etapa post-Yoyito Franco, hubo una etapa post, llamémosle, Efraín Llano.
digamos que por mucho tiempo la dialéctica, la lucha interna del partido, y también una época fue la INOS ayer, después fue, pero digamos la hegemonía la tenía la INO, una época Yoyito tuvo la mayoría, estamos hablando de Julio César Franco, y luego esa dicotomía Llano Alegre, que por periodo de tiempo le correspondió a Llano una mayoría, Alegre la otra, al final se consolidó Alegre 3 veces candidato del partido. Pero estamos en esa etapa post-llanista o post-Alegre Llano. ¿Qué le espera al partido ahora? Y esa es la gran pregunta, Carlos. Nosotros estamos preocupados porque así como está, así como no se ve en el escenario un partido liberal así consolidado, con una hoja de ruta clara, y veremos con el devenir de los tiempos y con el correr de los meses hacia dónde vamos apuntando, ¿verdad? Yo creo que en verdad es un escenario preocupante. Nosotros estamos preocupados, yo por lo menos estoy preocupado porque yo quiero un partido liberal fuerte, un partido liberal unido, un partido liberal que verdaderamente sea opción en el futuro. Yo creo que la ciudadanía también espera de nosotros nos involucremos mucho más en las cuestiones que puede traer soluciones a las diferentes problemáticas de los ciudadanos paraguayos. Nosotros estamos más metidos en otras cosas, en cuestiones... Te quiero hacer una pregunta. Sí. A mí me parece alarmante y violatoria de la dignidad humana el transporte público. La gente apiñada, los ómnibus no están en condiciones. Hay un subsidio, creo que en el 2023 se le dio 46, 47 millones de dólares, el equivalente en guaraníes a los transportistas. Y el transporte público es una vergüenza y la gente sufre. ¿Por qué la política no se involucra en un tema así y siempre está involucrada en lo que yo le llamo la política politizada, en la lucha por pequeño espacio? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué la clase política, la dirigencia política ha perdido esa sensibilidad? Y es también una buena pregunta. Lo bueno, lo positivo es que por lo menos en la Cámara de Diputados, y hemos venido conversando un tiempo atrás, y más estos últimos tiempos, estas últimas semanas inclusive, y justamente una de las coincidencias es en que nos ocupemos más de esos temas como diputados liberales. Eso nos va a permitir estar más cerca de la gente, el tratar problemas cotidianos de la gente y plantear alternativas de solución. Ese fue el compromiso justamente que asumimos hoy. Estuvimos reunidos los 22 diputados por el tema de tomar una decisión también unidos todos en el tema de la mesa directiva. Y a la vez se manifestó el tema de un compromiso de ocuparnos, de dar prioridad a esas problemáticas y dejar un poco de lado las cuestiones de política partidaria, especialmente dentro de lo que es la bancada de diputados, sino centrarnos en cuestiones que podría aportar y ayudar a un mayor bienestar de la ciudadanía. O sea, digamos, los 22 diputados liberales están de acuerdo en votar en un sentido. Lo que acordamos, hoy votamos los 22 en un sentido. También en la reunión pasada con el gobernador del Departamento Central hemos asumido un compromiso en cuanto al proyecto Hambre Cero de defender lo que es el principio de la igualdad por la discriminación con la gobernación del Departamento Central. Eso asumimos también los 22 diputados. Y hoy también conversamos de debatir todos los temas, discutir, reunirnos, juntarnos más mínimo una vez al mes los 22 diputados para debatir los grandes temas que son de interés ciudadano. Ese compromiso asumimos todos y estamos muy conformes, muy contentos de dar ese paso, porque en verdad
hacía falta ese acercamiento entre las bancadas, porque vos sabés que estamos divididos en 3 bancadas, de repente actuamos muy independientes. Hoy el compromiso es de, si bien es cierto, mantenemos la bancada, pero interactuar con mucho más frecuencia y por sobre todas las cosas ocuparnos más del tema de interés nacional. Y el doctor Latorre tiene por sí mayoría propia, 41 diputados. Él en principio como punto de partida tenía 43 diputados. ¿Ahora cuánto tiene? Y habían 6 de lo que antes eran Fuerza Republicana, que nosotros también sabíamos que se estaban sumando. O sea, arrancó con 49 votos exclusivamente del sector oficialista. Después conversamos nosotros y por supuesto que en el tema de mesa directiva, eso lo que uno acuerda es lo que es la Cámara de Diputados. Nosotros no asumimos ningún compromiso fuera de lo que es el manejo de la Cámara de Diputados, la composición de la Cámara de Diputados y la integración de las comisiones. Hasta ahí está el compromiso y hemos acordado con los colegas de primero formar parte de la mesa directiva y segundo poder también presidir las diferentes comisiones. Los 22. O sea, digamos, hoy estamos unidos. Podemos ir pensando de que Latorre va a ser reelecto. Él ya fue reelecto hoy. Hoy fue reelecto. Sí, ya fue reelecto. ¿Y cómo se integró la mesa directiva? Fueron reelectos los 3 integrantes actualmente. El presidente Raúl Latorre, vicepresidente Carlos Arrechea, primera, vicepresidente segunda Marcelo Salinas. O sea, fueron reelectos los 3 para el periodo 1 de julio 2024, 30 de junio 2025. Correcto. Y en ese sentido, la bancada liberal estuvo unida. Unidos, los 22. Los 22. En el mismo sentido, previa reunión, previa conversación, acordamos entre nosotros tomar esa posición. Y en la sesión... ¿Y los otros sectores de la oposición? Ellos se abstuvieron. Se abstuvieron, sí. En el caso de Marcelo Salinas, inclusive algunos le votaron, ¿verdad? Pero aclaramos muy bien, y creo que el diputado Antonio Busarqui fue el portavoz en el Pleno, de dejar bien sentado que fuera de la labor, o sea, fuera de lo que es la mesa directiva y las composiciones, nosotros no asumimos ningún compromiso. O sea, iremos discutiendo, debatiendo tema por tema. O sea, se mantiene el perfil opositor a pesar de que se consensuó la mesa directiva. Es así. Solamente el acuerdo fue mesa directiva y después ningún otro acuerdo. Y de seguiremos debatiendo. Mesa directiva y comisiones. Y comisiones. O sea, todo lo que es internamente en la Cámara. Es muy posible, o sea, eso también una vez en julio, cuando ya asume la mesa directiva, pero el compromiso está por ahí. Nosotros inclusive acceder a más presidencia de comisiones, que es también el compromiso del Raúl Latorre, ocupar un poco, atendiendo a que ahora somos los 22, ocupar también más espacio, Parlatino, Parlasur y todo eso, y estamos operando en ese sentido. ¿Sí? Bueno, y el liberalismo tuvo, o sea, la candidatura liberal, pero también la disminución en Senado, la disminución en diputados, fue notoria en esta última elección. Si bien la mayoría del voto paraguayo no fue para la ANR obtuvo casi 42,algo%. Digamos que el nuevo sistema electoral le benefició a la ANR en primer lugar. ¿Qué podemos esperar del partido ahora? O sea, el presidente Freitas es una muy buena persona, pero digamos, el Partido Liberal estaba acostumbrado a otro tipo de liderazgo. Okay. Quizá su liderazgo o su manera no le da el peso necesario para conducir. No es que lo esté haciendo mal, digo nomás que el partido no está, digamos, no es primera plana el partido, salvo si es que vamos a ser cartista o no cartista. ¿Cómo estás viendo vos la evolución liberal y de la oposición también, de los otros sectores de la oposición? Y mira, Carlos, te reitero, yo veo preocupado, o sea, lo que... Post elecciones tuvimos 2 convenciones, las 2 convenciones es para sacar gente. Primero le sacamos a Efraín, ahora sacamos 4 senadores. Y no hay una proyección de ver la posibilidad de tener mucho más presencia como partido, de encarar así temas, de que del partido surjan iniciativas que sean de interés ciudadano. Sí, lo que el partido ha hecho siempre es sentar posiciones en relación a algunos proyectos de ley. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Me parece que
al establecer la Constitución, la prohibición del mandato imperativo, no tendría que el partido dar orden en cuanto a un proyecto de ley. Porque el proyecto de ley puede ser que en su presentación no sea satisfactorio, pero puede ser modificado mediante el estudio, y ha sucedido en el tema de superintendencia de seguros. El originalmente presentado fue, yo mismo estaba, pero muy de acuerdo con rechazar. Después viene la modificación del Senado, ya aprueba otro texto totalmente diferente que para mi gusto era conveniente. En más, si yo participaba, yo aprobaba. Tuvimos la resolución del comité político de no participar y no participamos, pero yo ya estaba de acuerdo porque fueron modificadas y todo. Por eso que a veces me parece apresurado que el partido tome decisiones de ese tipo direccionando el voto en cuanto a un proyecto de ley, por ejemplo. ¿A vos te parece que el mandato imperativo se tiene que solamente reducir a las cuestiones políticas? Yo estoy más por ahí, o sea, cuestiones que sean trascendentales, que pongan en peligro el Estado de Derecho, la democracia, como fue en el caso del proyecto de enmienda pro reelección del 2017, este caso de Katia también, pero analizar mejor en otros aspectos, por decirte, creo que van en este periodo, dos veces o dos disposiciones que sacó el comité político de no acompañar, la superintendencia, y no me acuerdo otro, pero así que cuestiones que por el camino se modificaron. Las modificaciones fueron muy pertinentes, pero uno ya tiene el mandato del partido de no acompañar, entonces por ahí a veces hay apresuramiento. Yo soy sincero, para mí el mandato imperativo hay que ser analizado bien. De hecho, es categórico que no puede afectar la pérdida de la banca, pero también me parece peligroso que el directorio del partido esté dando posiciones para votar en un sentido en cuanto a la ley. Pero yo aclaro, pero es una posición personal y un compromiso personal mío. Es un compromiso que yo asumí con el electorado liberal del departamento de Paraguarí, de acatar siempre las decisiones institucionales del partido, aunque no estoy de acuerdo. Ese es mi compromiso con el electorado, lo he respetado siempre y voy a respetar siempre una decisión institucional del partido. En algunos casos, como fue en el caso de la ley de superintendencia de seguro, no estaba de acuerdo, pero igual por ser una decisión institucional respeté y no participé también, no participamos ninguno de los 22 diputados. Pero que es una ley necesaria. Para mí el problema viene a la caja fiscal. Así mismo. El problema no era la ley de superintendencia, la caja fiscal es el problema. Y el objeto fundamental de la ley, crear una contraloría de la caja. O sea, un ente que se dedique a controlar el manejo de las casas, y para mí era absolutamente necesario. Todos son deficitarias. Pero todo el mundo sabe las situaciones de la caja, de las mayorías de la caja, y que había un descontrol absoluto, o sea, no había ningún control. Entonces era muy necesario crear un ente, un organismo que pueda controlar la caja, una especie de contraloría de las cajas. Y a mí me pareció absolutamente razonable. Por supuesto que en el proyecto original se habilitaba uso de fondos IPS y eso, pero al aprobar el Senado ya, y al ser modificado, se eliminó todos esos impedimentos que tenía, y el proyecto que llegó en diputado ya era muy aceptable. Ahora se cuestiona el tiempo porque se dio celeridad y todo eso, pero yo digo, mi prioridad es mi trabajo en la Cámara de Diputados, y yo en 24 horas ya puedo estar... Quiero hacer una comparación. Hay veces que pienso que el Partido Liberal puede terminar como el Partido Radical Argentino, en el sentido del Partido Radical Argentino, un partido histórico, de Irigoyen, de Alfonsín, de Allen, y con una gran historia, como es el Partido Liberal en el Paraguay, ¿verdad? Lideró el Paraguay en los momentos más difíciles, en la Guerra del Chaco, ¿verdad? Convocando a todos los paraguayos. ¿No te parece, o a mí si uno mira el mapa electoral, veo un liberalismo alejado de las urbes y con algunos bolsones en el sector campesino que cada día se va reduciendo y digamos en algunos lugares totalmente ausente? Asunción, por ejemplo, capital, no hay nada. Es la capital de la República, ¿verdad? O sea, podemos
¿corre el liberalismo el riesgo de terminar siendo un partido radical argentino con fuerza en Mendoza, con fuerza posiblemente en algunas provincias y después desaparecido el resto del país? Y no quiero ser tan categórico, pero es para tener en cuenta lo de Asunción, porque en estas últimas elecciones no pudimos ni siquiera tener un diputado. O sea, estamos ausentes nosotros hoy día. La Cámara de Diputados no tiene representante asuncenos. El liberal. Liberal. Entonces, es para tener en cuenta. Yo provengo de un departamento también muy complicado. Que es mayormente Colorado. Mayormente Colorado. Nosotros tenemos 2 distritos en el departamento que ni siquiera tenemos un concejal municipal. Ni siquiera tenemos un concejal. Absolutamente todos colorados. Y es una realidad con la que convivimos y que necesitamos mucho más presencia del partido, pero una presencia institucional desde el directorio, desde los estamentos de la juventud del partido, porque eso también hoy día es una necesidad, llegar a los jóvenes. Claro. Pero se necesita una política institucional del partido para poder tener un canal de llegada, un conducto de llegada a los jóvenes. Y todo, ojalá que nos preocupemos y nos ocupemos más de esas necesidades para que el partido se pueda ir otra vez fortaleciendo, teniendo mucha presencia a nivel de jóvenes, porque ha sido una de las fortalezas del partido el apoyo de la juventud. Estuvimos con Jorge Ábalos Mariño, presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Coincido con él. Se necesitan partidos fuertes y un liberalismo fuerte, un liberalismo opositor, no irresponsable ni de la locura, un liberalismo que piensa en el Paraguay. Como diría mi querido amigo Humberto Rubín, una noche más.